como él en todos estos asuntos. René es un cristiano que celebra el que se haya, ¿verdad?, creado Proyecto Dignidad. Inclusive puedo decir que me ha comentado su inclinación a apoyar electoralmente decididamente a Proyecto Dignidad. Pero mirándolo desde afuera como líder y como pastor y como ciudadano, él entiende, de acuerdo a las expresiones que hizo, que Proyecto Dignidad en esta etapa, él reconoce que es nuevo, él reconoce que apenas se acaba de inscribir, que hay que ir ganando experiencia, pero hace un llamado en esta etapa tan cerca de las elecciones a que sean más activos, a que sean más vocales, a que se dejen sentir más en la opinión pública, porque están pasando muchos issues. Y en su programa de radio, él tiene un programa de radio en una emisora en la parte sur, en una emisora AM. En ese programa de radio, él hizo unas expresiones, ¿verdad? Y nosotros queremos reproducir exactamente las expresiones que él hizo y preguntarle a los oyentes de 97.7 cómo evalúan las palabras del pastor René y si encuentran que él tiene razón o no en lo que expresa y en el llamado que él está haciendo a Proyecto Dignidad. A mí me parece bien intencionada obviamente sus expresiones. Me parece que el feeling, y fue muy respetuoso en el proceso sin ofender a nadie allí, porque él considera, ¿verdad?, que Proyecto Dignidad es afín a todo lo que nosotros queremos. Y resalta que les ha dado foros, que han estado, inclusive, o sea, los ha entrevistado. Así es. Uh-huh. Que no es que haya nada en contra, ¿no? Para nada en lo absoluto. Uh-huh. Así que en esta hora, pues, Fernán, te podría decir que quisiera reproducir, porque sí, he hecho mis preguntas y no tanta gente ha estado como que al tanto de estas expresiones, ¿no? Me gustaría compartirlas porque es un líder nuestro importante, y así como un líder nuestro cuando hace fuertes críticas a los partidos tradicionales, esta es la primera vez que un líder reconocido hace una expresión de llamar la atención de una nueva colectividad política, y me parece que en el proceso de nosotros educar, pues es necesario que los oyentes de Nueva Vida también puedan saber qué dijo él y evaluar precisamente sus palabras. Así que quisiéramos compartir las expresiones del pastor René Pereira Hijo, presidente de Puerto Rico por la Familia. Ya, ¿verdad? También los anuncios políticos comenzaron, pero me refiero a las redes sociales. Una campaña donde líderes cristianos están apoyando a Wanda Vázquez, ¿verdad? Y sé que hay algunos que están apoyando a Charlie Delgado. Yo quiero dejar claro lo siguiente, ¿verdad? Estos dos candidatos específicamente, que algunas personas, ¿verdad?, tienen la noción o tienen la idea de que son afines a nuestros valores cristianos. Pues mire, ¿verdad? Si sacáramos al doctor César Vázquez y miramos esa oferta de esos candidatos, el doctor César Vázquez, el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, pues uno pudiera decir, mira, ¿qué te digo? Tú sabes, son menos, o sea, obviamente estoy hablando de pararlos al lado de un Dalmau, de una Carmen Yulín, de una Lúgaro, ¿ok? Pues claro, pues tienen unas, ¿verdad?, unos estilos quizás diferentes, pero créame lo que le estoy diciendo, no son personas que tienen un compromiso firme con nuestros valores, ¿ok? Y lo han demostrado ya, ¿ok? Pero hoy yo voy a hacer algo y sé que hay gente que no le va a gustar lo que yo voy a hacer o lo que voy a decir, ¿ok? Desde ahora se los advierto, porque tengo que expresar la frustración tan grande que yo tengo con el partido Proyecto Dignidad. Estoy bien frustrado porque estoy viendo que no hay, o sea, no sé quién está asesorando al doctor César Vázquez, no sé. Yo no sé quiénes son los que componen algún comité estratégico político de este partido, pero ¿qué está pasando con Proyecto Dignidad que no se escucha? No me vengan con la excusa de que los medios, no. Mire, en estos issues donde se están hablando situaciones que afectan directamente a la iglesia, donde issues importantes que se han dado, el silencio de Proyecto Dignidad, excepto una que otra entrevista que a veces le da Juven Sánchez, un videíto que ponen allí en Facebook. Oiga, ¿qué está pasando? Proyecto Dignidad no se escucha.
¿Qué está pasando? O sea, César Vázquez, perdóneme, yo lo quiero mucho, es mi amigo, es mi hermano, pero tengo que decir las cosas como son. Si Proyecto Dignidad sufre una aplastante derrota en las urnas, no queda inscrito y no pone por lo menos un senador ni un representante, ¿ok? Mire, vamos a volver a los años 60 cuando la DJ del Partido Acción Cristiana de McManus. O sea, esto va a ser, o sea, el hazmerreír. Mira, los religiosos, tú sabes, porque eso es lo que van a decir, lamentablemente. Y no vengan ahora con la excusa barata. Es que la iglesia está dividida, es que la iglesia no nos apoya. Ustedes tienen que salir a la palestra. Yo veo cobardía, se los voy a decir. Yo no sé quiénes están ahí en esa junta de gobierno, pero yo veo como un miedo a enfrentar issues, a salir con valor. O sea, ¿cuál es la cobardía? ¿Cuál es el miedo de la gente de Proyecto Dignidad? Honestamente, le pregunto a García Resach, le pregunto a otras figuras ahí, ¿por qué? O sea, no hay, o sea, ¿dónde están los comunicados? Mire lo astuto que es Tomás Rivera Chatz. Claro, sabemos cuál es pero esa sagacidad política, pues mire, si no la tienen algunos que están allí, busquen gente que la tenga. O sea, ustedes necesitan tener un comité político que esté reaccionando a los issues. Y ya me han dicho personas que el problema es que hay unas personas ahí en Proyecto Dignidad que tienen como un miedo de que no, porque después los gays, que si después ¿verdad? Nos van a caer encima, pero ¿para qué rayo te metiste a la cocina si no quieres coger calor? O sea, honestamente estoy bien frustrado con Proyecto Dignidad. Y si siguen como van a coger la pela que se le perdió a Magollo. Se los digo desde ahora. Van a coger una pela vergonzosa políticamente. ¿Ok? Porque yo veo que no hay, ¿sabe? No hay esa interacción. Pues es que todavía falta para las elecciones. Están a la vuelta de la esquina. ¿Qué están esperando? Porque ya esto comenzó. O sea, despierte. Proyecto Dignidad, despierta. César Resach, el licenciado, el otro, Dios mío, se me olvida el nombre, este es nuestro hermano, Frontera, Juan Frontera, Suao, ¿sabe? Y otros más. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Sabe qué le pasa? Sí, de vez en cuando sale algo, de vez en cuando, pero yo no veo. ¿Sabe? Tiene que haber esa movida, ¿ves? Mire, honestamente, no lo hago, perdóneme, no lo hago por yo de esto, pero más me escucho yo, que estoy solo. ¿Entiendes? Más reacciono yo. ¿Qué está pasando con Proyecto Dignidad? ¡Despierten! Oiga, por ahí vienen las elecciones. Ustedes tienen ya el batallón que se necesita. Yo no sé, pues yo estoy apoyando. Y quien lo dice, estoy en récord, que yo aquí he entrevistado a los candidatos de Dignidad, le he dado prioridad a los candidatos de Dignidad, porque sé que de las opciones es la mejor. Y yo lo he dicho. Y conozco al doctor César Vázquez y su compromiso. Yo no estoy hablando aquí de la integridad de ninguno. Yo no estoy hablando aquí de la capacidad. Estoy hablando de que esto es política. ¿Ok? De eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de que aquí tienen que escucharse. O sea, los cristianos no le vengan después a llorar con el lloreo. No vengan después, no, que la iglesia. No vengan después con esa changuería. ¿Ok? Pónganse los pantalones largos ya y pónganse a trabajar. Póngase a trabajar Proyecto Dignidad, porque lamentablemente no se escucha. Victoria Ciudadana está por todos lados, los partidos están por todos lados y Proyecto Dignidad, Nacarire del Oriente, salvo muy pocas cosas. Yo no sé qué están esperando, pero tienen que actuar, porque lamentablemente, si no lo hacen, hay muchos votantes cristianos que van a votar por los candidatos. O sea, ¿dónde están? Tienen que empezar a reunirse con pastores. Y esto que estoy diciendo públicamente, esperado para decirlo, pero no puedo seguir callando. Se lo he dicho ya, he hablado con algunos de ellos. ¿Qué les pasa? Esto tiene que, le he dicho, tienen que reaccionar, tienen que bregar con esto. Nada. ¿Sabe? ¿Qué es lo que está pasando? No sé. ¿Sabe? Yo creo que tienen que hacer una evaluación de quiénes son las personas que componen su junta de gobierno, si la tienen, o sus comités de acción política o lo que sea, y ver qué es lo que están pasando. ¿A quién tienen ahí de publicista? O sea, pues no sé qué pasa. ¿Sabe? Honestamente, incluso
El César Vázquez que yo he visto a veces hablando públicamente no es el César Vázquez que yo veía antes, con esa actitud enérgica, con esa actitud, ¿verdad? No sé si es que le quieren crear una imagen que él no es. Yo no sé. Pero tienen que hacer algo. O sea, honestamente, hago esta crítica y la hago públicamente porque ya estoy cansado de hacerla privadamente. Estoy cansado de hacerla privadamente. Y yo estoy seguro que no soy el único que se lo ha dicho. Estoy seguro que no ha sido el único que se los he dicho, ¿ok? Proyecto Dignidad logró inscribirse con mucho esfuerzo. Y fuimos muchos los cristianos que nos tiramos a la calle. Y yo estoy en récord. Saben que yo los promoví, saben que yo participé, saben que yo incluso puse un centro de inscripción allí en Santa Isabel frente a mi iglesia y otros pastores lo hicieron. Y se logró lo que nadie pensaba que se iba a lograr. Pero ¿qué pasa? Ustedes piensan que los cristianos van a moverse a votar masivamente por Proyecto Dignidad, no, ustedes tienen que ganarse eso. Y tienen que hacerlo hablando de sus propuestas, tienen que reaccionar a los issues. ¿Okay? El pueblo cristiano tiene que ver, espérate, esta gente sí me representa. No porque usted lo diga, no, porque César Vázquez es cristiano, ¿entiende? Y ha sido pastor, entonces no, tiene que ganárselo, tiene que salir, tienen que hacerlo y se les está haciendo tarde. Se les está haciendo tarde. Mire que se lo digo, se lo estoy advirtiendo. Después no vengan con la excusa, la iglesia no nos apoyó. No, tienen que hacer el trabajo. Despierten. Lo veo muy recostado, lo veo muy callado. Proyecto Dignidad es el menos que se escucha. El menos que se escucha, ¿ok? Y en política, aunque hablen mal, están hablando. Eso es así, ¿ok? Y créanme, los enemigos de nuestros valores y de los principios conservadores siempre van a hablar mal. Si usted, ¿cuál es el miedo? ¿Que los identifiquen como cristianos? ¿Acaso se avergüenzan de eso? No somos un partido religioso. Pues está bien, sabemos que no es un partido religioso, pero es un partido que defiende unos principios cristianos. ¿Cuál es el problema? ¿Se avergüenzan de eso? Yo no me avergüenzo. ¿Cuál es el problema? Aquí hay miles y miles de votantes que respetan eso. Que los medios por ahí van a caerle encima. Que caigan encima Proyecto Dignidad. Están hablando de Proyecto Dignidad. El problema es cuando no hablan de Proyecto Dignidad. Ese es el problema. Ese es el problema. Y perdonen, pero es que estoy frustrado con esto. Porque, óigame, tanto que uno, ¿verdad? Ha impulsado, tanto que uno hace, y uno ve, honestamente, yo a veces digo, ¿pero qué pasa? Y tú ves a todos los políticos reaccionando y los issues y hasta defendiendo a la iglesia. Es claro, por las razones que sean. Pero es que ellos defienden a la iglesia buscando los votos. Son políticos, pero saben hacer su trabajo. O sea, si no hagan un partido político y quédense orando en las iglesias. Si hicieron un partido político es para meterse en la contienda política. Para eso no hagan un partido político nada. Expresiones de René Pereira Hijo. Esta mañana reprodujimos para ustedes sus expresiones de hace unos días y nos gustaría abrir las líneas telefónicas para que el público que lo ha escuchado y que esté bastante al tanto y que tenga intención de voto y que simpatice con Proyecto Dignidad porque, ¿verdad? Lo que conoce hasta ahora de Proyecto Dignidad le llama la atención, pues que lo pueda hacer. No sé si ustedes tienen algún comentario, pueden hacer el comentario que ustedes deseen, compañeros. Ya aquí en WhatsApp de Nueva Vida está la gente desbordada escribiendo que están de acuerdo con lo que está diciendo el pastor. Todos los que han escrito. Todos están afirmando que René Pereira dijo lo que había que decir. Había que decir. Inclusive hay una persona diciendo que comentó con otra y no sabía ni lo que era Proyecto Dignidad. Que no sabía ni lo que era eso. A eso iba yo. Yo entiendo que la mitad del pueblo cristiano, y cuidado si me equivoco, y es más, no tiene la menor idea de qué cosa es Proyecto Dignidad. Wow. Y yo creo que no exagero, sinceramente, de corazón lo digo. ¿Tú lo estás diciendo y llevas cuántos años en las comunicaciones? 30 a 31 años. Sinceramente, yo creo que honestamente... No estás hablando del pueblo secular, estás hablando del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no conoce ni el partido, ni el nombre, ni el logo, ni sus integrantes. Entonces, y otra cosa que me preocupa, pero me quiero expresar, es que del tamaño de la victoria, si alguna, será el tamaño de la relevancia de la iglesia. O sea, quedará al descubierto la relevancia de la iglesia de acuerdo al triunfo o los logros de esto.
para mí, yo lo veo de esta manera. Ok. Si Dignidad piensa que no es un partido, yo pensaba que era un partido cristiano, yo pienso que es un partido cristiano, y que eso no debe ser o sea, no deben verlo ahora como una... Un issue para aclarar. Sí, yo creo No que debe ser sí. un issue para aclarar. No debe ser, o sea, yo creo que eso es así. Yo creo que eso es así, pero entonces, pues, sí, en efecto, como que se ha quedado en una, no sé, en babia, como decían en el barrio, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que encajonarlo en cristiano o religioso, como él decía, es alejar a aquel que, pues, hay gente que no cree en Dios, hay gente que está molesta también con iglesias, y presumo yo que más bien se está presentando como un proyecto de valores, como un partido de valores, precisamente por eso, es mi opinión, ¿no? Nunca los he escuchado a ellos explicar. Pero tú sumas 2 más 2 y es 4, ves todos los líderes, los que conocemos al Proyecto Dignidad, sabes que es un partido cristiano, con valores cristianos representados por cristianos. Sí. Es el único partido que defiende todas las posturas que el cristianismo defiende, como estar en contra del aborto, en contra de perspectiva de género, contra de la eutanasia. Yo creo que una de las cosas más grandes que tiene este partido es que su presidente, o más bien el hombre que está, el doctor César Vázquez, que quiere ser gobernador de Puerto Rico, es pastor. O sea, esto es histórico también. Yo no creo que esto son cosas que debilitan el proyecto, al contrario. Entonces, pues, de alguna manera, quizás, no sé quién está asesorando en la estrategia del asunto, no lo están proyectando correctamente. Hago la crítica, ¿verdad? Con mucho respeto, pero yo lo pienso de esa manera. Yo lo pienso de esa manera y vuelvo y digo, me parece que ¿cómo se llama? El alcance de la victoria, pues va a ser un reflejo para mí de la relevancia de la iglesia, y eso es peligroso. La percepción de René y lo que él expresa y lo que tenemos hasta ahora en WhatsApp, ahora abrimos las líneas, se convierte como en el mejor focus group, porque una cosa es Definitivo. lo que yo pueda pensar de mí y de la emisora, si me pongo de ejemplo, otra cosa es lo que el público pueda pensar y decir. Entonces, es ventajoso saber cómo lo ve la gente y cómo lo siente la gente. Por lo tanto, a mí me parece que esta dinámica, contrario a hacerle daño a Proyecto Dignidad y su liderato, le hace un tremendo beneficio. Yo veo a René como alguien que expresa un sentir que puede sentir de mucha gente. Y ahora cuando abramos las líneas, ya que por WhatsApp, que Moreima tiene el teléfono, todo lo que nos ha llegado es afirmando la línea de pensamiento del pastor René. Me encantaría escuchar las llamadas telefónicas para que Proyecto Dignidad pueda tener una visión general de cómo muchos de los cristianos al que se apela para que dé un voto lo está viendo y sintiendo en este momento. Sí. Yo creo que mantenerse ellos neutral, con el oído puesto en tierra, antes de levantar una defensa de que nos están criticando, nos están cayendo encima. Si no, la gente nos está dejando saber hasta ahora, hasta dónde hemos llegado. Me parece extraordinario que en esta etapa del juego eso se dé. Sí, y es lo que está haciendo vocal diciendo, mira, salgan como están haciendo los otros partidos, defiendan, sean más vocales. Hablen, exacto. Claro. Eso es lo que él está diciendo. A mí personalmente no me consta, no me consta de que haya algo interno como bajándole los grados de temperatura, pero si lo hay, estoy diciendo que no me consta, pero si lo hay como René afirma, me parece que bajarle 2 a esa voz para que el partido luzca públicamente como que menos radical o menos afincado a la lucha de valores que siempre hemos dado, me parece que no es el mejor consejo, porque no pescarían en ningún lado entonces. No. Exactamente. No pescarían en ningún sitio, perderían en todas las direcciones. Vamos al público. Necesitan un guerrillero político, ¿verdad?, que los ayude. Buenos días. Buen día. Adelante, sí, buen día. ¿Qué piensas de las expresiones del pastor René Pereira? Pues mira, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. ¿Sabes? Mi mismo pensar, empecé bien emocionada, ¿verdad? Porque, pues, alguien se atrevió a ir más allá, ¿verdad? De hacer hasta un partido para defender lo que nosotros, ¿verdad?, pensamos y creemos. Pero es como él dice, no se escucha nada. Yo soy del área este, y al principio cuando ellos estaban buscando las firmas para hacer el partido, incluso me traté de comunicar con ellos a través de Facebook, porque tenía varias personas que estaban interesadas, pero en los lugares donde ellos estaban recogiendo firmas pues no podíamos llegar. Y pues me dejaron ahí leído, nunca me contestaron. Lo que he visto de ellos es, como él dice, a través de la página,
no están haciendo ruido. Cuando tú quieres vender una cosa, pues tú tienes que enseñarla. Y si tú no quieres que a ti te señalen como un cristiano radical o religioso, pues tú tienes que exponer qué es lo que tú ofreces, para que la gente esté segura de que es lo que tú tienes para ofrecer y que no es religiosidad, sino que son unas maneras de vivir, pues, con mucho respeto. Yo pienso que deben darse a escuchar o vamos a terminar una vez más en manos de los que no queremos estar. Excelente. Gracias por romper el hielo y estar acá en Ruta. Vamos a más. Continuamos en Ruta. Muy buen día. Sí, buenos días. Sí, adelante con su opinión. Tu opinión acerca de las expresiones del pastor René Pereira. Estoy 100% de acuerdo con él. 100% de acuerdo. Porque ahora mismo mi esposa, ella anda conmigo, la estoy llevando al trabajo. Ujú. Y yo sé lo que es el proyecto Dignidad y ella no sabe lo que es el proyecto Dignidad. Wow. Sí, sí. Wow, impresionante. Virginia, a través de Messenger, dice: estoy muy de acuerdo con el pastor, el Partido Proyecto de Unidad se tiene que dar a conocer y no pueden tener miedo. Esa es la percepción que también tiene ella. Aquí alguien escribe exactamente eso, que por qué si Lúgaro no tiene miedo en decir que es atea, ellos tienen miedo en decir Desde que son Yo cristianos. que estoy son de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo, 100%. Si es que hubiese miedo, ¿verdad? Estamos Sí. repitiendo, ¿verdad? Lo que Exacto. Adelante, buen día. Sí, buen día, totalmente de acuerdo. Hace un mes y medio creo que fue que escuché al doctor César Vázquez, al cual admiro, en pelota dura, decepcionado totalmente de él. ¿Por qué razón? ¿Qué fue la percepción que te dio ese día en ese programa? Porque yo espero que él defienda nuestros valores por lo que nosotros creemos. Al Yolanda Vélez a tirarle la pregunta, no me acuerdo cuál fue, él empezó a titubear. Mira, si usted cree que el homosexualismo es pecado, pues dígalo tranquilo, punto. Eso es lo que usted cree, nadie lo puede matar por eso. Ujú. Por eso yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, él empezó a titubear y como que no sabía arrancar, y me pareció un político buscando votos. Y yo entiendo que César Vázquez, no me equivoco, es un hombre serio, un hombre bueno, Lo es. pero tiene que decir, mira, esto es lo que yo creo y esto va a punto, porque aquel lugar lo dice que es atea y tranquila, y todo el mundo se ríe tranquilo, ¿sabes? No, tiene que ser más, esto es lo que yo creo y ya, y pudo esto y ya, Excelente. ¿sabes? Va que habló normal y todo el mundo le ha caído arriba y todo el mundo también lo aprueba, pues, esto es así, ¿sabes? Tienen que hablar más y tienen que ser claros. Excelente. Postura, ya. Excelente. Muchachos, yo estoy sorprendida con la cantidad de... Primero, felicitamos al caballero, ¿verdad?, por haber llamado, le agradecemos. Y luego, la cantidad de personas que está escribiendo aquí que nunca habían escuchado del Proyecto Dignidad. Dice, no los conozco, no sé ni quiénes son. Sí. Sí. Hay mucho trabajo. Estoy sorprendida. Yo diría que es la mayor parte. Sí. O sea, aunque suene duro, yo creo que es la mayor parte. Nosotros estamos acá adentro y para nosotros es bien familiar, pero yo entiendo que la mayor parte de la masa del pueblo cristiano, ni hablar del pueblo. De hecho, pensaría que se conoce un poco más dentro de del área secular que cristiana. by the way. Yo recuerdo cuando Lúgaro se dio a conocer por ser escandalosa en sus convicciones. Sí. Que iba a crear la mejor marihuana, que se iba a vender el mejor pasto en Puerto Rico. Ella creía eso y iba a trabajar para eso, que era atea. O sea, ella fue escandalosa y así se dio a conocer. Sí. Yo creo que en este lado de acá, como dicen las llamadas que estamos recibiendo, no debe haber temor de nada. Yo conozco a muchos de los líderes y sé que son gente íntegra, Sí. son gente valiente, Claro. y que no hay cuestionamiento de su carácter, por lo menos a la cúpula que yo conozco. Pero es temor. Desconozco ¿por qué? totalmente si es una nueva estrategia. Yo desconozco, Morena, no sé contestarte esas Exacto, preguntas. ¿será temor o estrategia? Yo tampoco conozco. Lo que importa es lo que el público está diciendo, cómo la gente lo Exactamente. percibe, bottom line, eso es lo que importa. La Sí. percepción. Sí. Vamos a Eso es más. así. Adelante, buen Eso es día. así. Sí. Eso es así, buenos días, bendecidos. Buen Yo día. estoy de acuerdo con el pastor también. Yo entiendo de que deben darse más a conocer. Aún no conociéndolo totalmente, mucha gente está apostando por él. Así que lo que se debieran a conocer y hablaran más, porque es como dijo Fernán, hay mucha gente que no lo conoce. No lo conoce. En mi trabajo yo hablé de que, mira, mi voto va a ser para el Proyecto de Dignidad. Y me dijeron, ¿quién es ese? ¿Qué es eso? Anyway, hay que darse conocer. Muy bien. Excelente, excelente. Adelante, en ruta, buen día. Pero, Sí, adelante.
Bendiciones, saludos. Saludos. Bueno, primero que nada, respeto y admiro con todo el corazón al doctor César Vázquez por su iniciativa y la de todo su equipo. Es un paso adelante gigante, pero un punto que quería traer era que mirando la campaña, y aquí en Puerto Rico ha sucedido de siempre, aunque no se escuche, pero el político está en la iglesia buscando votos. Y en Estados Unidos, obviamente Trump movilizó también y tiene mucha gente a favor de esto, que pues obviamente con sus locuras, pero ha traído iniciativas que favorecen la cuestión de valores que nosotros promovemos como iglesia. Y al que no crea en el cristianismo como tal, que lo mire como lo que es, que lea la Biblia para que vea que lo que estamos hablando son cuestiones de vida. ¿Estás de acuerdo con las expresiones del pastor René Pereira? Sí, definitivamente, Okay. O sea, hay que hacer fuerza, porque es que, vuelvo y digo, mucho dentro de la iglesia, hay muchas iglesias que, pues, por el favor que le hicieron en X momento para levantar su obra, pues se ven en este 3 y 2 de si me voy con dignidad porque verdaderamente representa lo que yo creo, o me voy con el que me favoreció en algún momento. Mire, tenga esperanza y tenga fe de que si usted vota por el candidato correcto, va a recibir igual o mayor respaldo que el que recibió del que le dio la manito cuando necesitó levantar su obra. Excelente, gracias por estar acá en Ruta. El tiempo nos corre a las millas, quisiéramos estar tirando muchas llamadas. Sí, no, y aquí en WhatsApp la gente está diciendo, hay una persona que escribe, yo no sé ni cuál es el logo si voy a la urna. No sé ni cuál es el logo de Proyecto Dignidad. Hay otra persona diciendo que desde Florida está tratando de impulsar a sus familiares acá en Puerto Rico para que le den el voto y se niegan pues porque no conocen mucho. Okay, sí. Bueno, fuerte por demás, ¿sabes? Tiene muchos retos, tiene muchos retos en lo que resta de esta trayectoria. A mí lo más que me ocupa como comunicador es la percepción que la gente tiene de que no se atreven a asumir postura. El caballero que menciona el programa de televisión, de cómo lo percibió, y a mí me consta, yo conozco a César. César no le tiembla la mano para nada. Eso te iba a decir. Okay. Él es un hombre firme, de carácter, no negocia sus principios. Si la percepción es que, ¿cómo es? Resbaló, es la palabra, ¿no? En ese momento, ante la pregunta de una periodista, pues es bueno que lo escuche, cómo la gente lo está evaluando y viendo para que hagan los ajustes necesarios, ¿no? Yo me frustré un chispito, lo quiero decir, cuando la pasada semana hablamos con el doctor César Vázquez y le pregunté si él iba a pedirle a las iglesias, a los pastores, el apoyo, y él dijo que no. Entonces yo pensé que la base... ¿Tú esperabas que te dijera que sí? ¿Por qué? Sí, porque entiendo que esa es la base que tú tienes que buscar. O sea, esa es tu gente principal. Entonces, ¿cómo desapegarte del aparato principal que nutre o que puede nutrir al partido? O sea, no veo cómo desapegar una cosa de la otra, ¿no? Tienes que estar en comunicación directa. Si lo hacen los que no son cristianos y son PNP y son populares, ¿cómo Dignidad no va a estar en la iglesia? O sea, pidiendo el voto, pidiéndolo. O sea, creando la conciencia a los pastores y a la iglesia de que el voto de la iglesia es el que tiene que estar adelante. Para mí era básico. Sí, tú quieres decir que aunque tú sepas que la mitad no está contigo, tú lo pides de todas maneras. Definitivamente. Ese es tu trabajo. Sí, claro que sí. Para mí, no me consta, pero para mí lo están orientando, esta es la estrategia que están utilizando, no es miedo, porque el doctor César, coincido que no le tiembla la mano, aunque la gente lo perciba de esa manera. No vi pelota dura, pero mucha gente aquí está comentando que no demostró carácter en pelota dura ante esos periodistas que sabemos quién es Yolanda Vélez, son agresivos. Ferdinand, claro. Entonces, ese no es él, porque él hace frente. Si no reaccionó como él es por asesoría, no es la mejor asesoría. Exactamente. Esta sí es mi opinión. Pero fíjate, los demás han apelado a grupos, como dice Fernán, los demás candidatos, ¿a quién apeló Lúgaro en el inicio? ¿A los jóvenes? Claro, sí. Entonces, cada cual apela. Yulín se fue por allá, también sabemos a los grupos que ella apeló. Pues me parece que el Proyecto Dignidad debe hacer lo mismo, apelar a los grupos. O sea, somos un partido con valores cristianos, pero no somos un partido cristiano. No
No Sí, sé. ¿cómo no tú sé, concilias no, eso? No, Ujú. exacto. Sí. Quien está asesorando la estrategia Ujú. no está claro y no conoce principalmente el pueblo cristiano, que es tu base, entendía yo, ¿no? Yo coincido. Entendía yo. Ujú. Y los amamos y los respetamos Claro. a todos. En mi a todo carácter el personal, equipo, yo en claro. mi carácter personal tienen mi voto todavía el 3 de Sí, noviembre, claro que sin sí, duda. O sea, claro que sí. los demás partidos no son ninguna opción para mí. Eso es así. Pero la gente como los está viendo, pues hay que hacer unos ajustes y hay que reaccionar a eso, sin duda. Pero Roche, porque ya Y mismo... por si acaso, si me están llamando o texteando, yo dejé el teléfono en casa. Lo tiene mi esposa, que si me están llamando para alguna reacción, no tengo mi teléfono a la mano hoy. Tampoco lo planifiqué, se me quedó en el Roche de arrancar para acá. Puedo contestar más tarde y obviamente son nuestros amigos. César, esta es tu casa, Claro. esta plataforma es tuya para Claro que que reacciones. Juanma, igual, García Resach, que estuvo ayer dándonos una orientación de cómo podemos inscribirnos todavía. O sea, son mi gente, yo los amo, los quiero y los respeto, pero obviamente no puedo ocultar cuando otro líder importante hace unas expresiones y que de casualidad el público, en su enorme mayoría esta mañana, por no decir todos, están de acuerdo con las expresiones que hizo René Pereira. Gente buena, sensible, de valores, gente que ha estado ahí dando frente, Sí. aunque le han hecho la vida difícil, Ujú. ¿verdad? En términos de otros partidos, y ellos siguen ahí, así que mi admiración y respeto a todos, no solo al doctor César Vázquez. Pero el tiempo se acaba, hay que darle Roche. Sí, sí, señor. O sea, si hay algún cambio que hacer, tiene que ser ayer, porque el silbato lo sonaron hace rato. Hace rato que los demás están corriendo y van bastante adelante. Ujú. Bueno, ahí está. Eso es lo que hay. Buenos días. Nos convida, nos afirma y nos empodera para que enfrente de todo aquello que quiere